sueño, que es algo que espero de la mayoría, que tengan esa posibilidad y esa bendición de despertar sin sueño y listos para el día. Espero ya hayan leído los que leen por la mañana. Me tardé un poquillo, pero es porque yo empecé también un poquito tarde. Buenos días. Ahí ya están viendo lo que vienen siendo los versículos que vamos a estar viendo el día de hoy, para que estén atentos y los vayan poniendo en su Biblia y tengan ahí su cuadernito, que también sé que luego algunos anotan, para que tengan ahí sus anotaciones, ¿vale? Es muy importante que tengan ahí sus anotaciones, siempre ayudan a que se queden más grabadas en la memoria. Y pues bueno, vamos a empezar con lo que viene siendo la oración y luego de eso la lectura. Bueno, Saúl, ¿qué pasó? Bendiciones, igualmente. Vamos a orar, vamos a agradecer a Dios por este tiempo y entonces sí empezamos con lo que viene siendo la lectura, ¿va? Señor Padre, Dios bendito, tú que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Gracias por permitirnos hoy, como cada día, estar aquí reunidos en tu nombre para escuchar tu palabra, para aprender de tu escritura, Señor. Gracias porque nos has bendecido grandemente con este tiempo para poder leer tu escritura sobre el libro principal, la carta principalmente de Pedro, Señor. Y hoy, si no me equivoco, terminamos la primera carta de Pedro, Señor, para empezar mañana con la segunda, lo cual se agradece porque nos das esta gran oportunidad. Y pues, Señor, que tu palabra esté en mi boca y que sea implantada en nuestros corazones para poder aprender a vivir tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Y ahora sí. Bueno, muchachos, ¿cómo están? Espero que estén excelentemente bien. Vamos a empezar con lo que viene siendo la lectura. Esto se encuentra, como habíamos visto, en 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8 al 14. Hoy vendríamos acabando lo que viene siendo la primera carta de Pedro, para empezar mañana con la segunda. Así que bastante bien, hemos terminado, gracias a Dios, todos los capítulos, y el que quiera repasar lo que hemos visto de 1 de Pedro, bastante, ¿cómo se dice?, edificante todo lo que hemos visto esta semana. Han sido estos 10 días y bastante lleno de enseñanza, la verdad. Está todo en el Telegram para el que quiera agregarse a Telegram, o incluso al canal de YouTube, que también se están subiendo, aunque va un poquito más atrás el de YouTube. Que sepan que pues ahí están las redes sociales, y para el que lo pídalo por privado y se les mandaría el link de los canales. Pero bueno, vamos a empezar con lo que viene siendo la lectura. 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8, dice de la siguiente manera: sed sobrios y velad. Esto viene siendo como, miren, aquí hay otra traducción, dice sean prudentes y manténganse despiertos o atentos, para ser más claros. Entonces, Pedro enseña aquí y expresa a los creyentes que sean prudentes y que sean atentos, y atentos se refiere al hecho de estar conscientes de que no estamos para estar viviendo nuestra vida a nuestra manera, ni tampoco para decir, igual quién sabe si Dios vaya a llegar en mi tiempo. No, porque realmente, aunque sea cierto que puede ser que ni siquiera llegue en esta generación, la realidad es que tu generación sí va a llegar a su fin. Entonces va a llegar un momento en el que ciertamente tú te vas a encontrar con Dios, veas o no el Apocalipsis. Entonces ciertamente tienes que estar preocupado, porque así sea el fin del mundo mañana, o sea tu fin, te vas a encontrar con Dios, y todos vamos a tener que comparecer, como dice la Escritura, ante el juez de todo. Entonces, por lo mismo, una de las cosas más claras que siempre hemos visto es que tenemos que estar velando, cuidadosos, atentos. Y miren por qué. Dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces, a causa de esto, primero que nada, vamos con una advertencia que nos da la misma Escritura. En Efesios capítulo 5, versículo 14, Efesios, carta a los Efesios capítulo 5, versículo 14, dice de la siguiente manera: por lo cual dice, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. La primera cosa que debemos analizar de nosotros es si realmente estamos despiertos
o dormidos, hablando en el ámbito espiritual. ¿Cómo sabemos si estamos despiertos o dormidos en el ámbito espiritual? Simple, estamos velando, o sea, estamos aprendiendo cada día más de la palabra, estamos esforzándonos por llevar una vida en Cristo como es debido, hemos cada día aprendido más o reaprendido, por decirlo de alguna manera, porque tal vez puede pasar mucho tiempo en el que tú no aprendes algo nuevo como tal, pero reafirmas las bases de la fe, y todo eso es fortalecerse en la fe. Entonces, es poner atención a uno mismo, o sea, ponerse atención a lo que uno está haciendo. ¿Realmente estoy obrando en la obra del Señor? ¿Estoy siendo de utilidad en algo? ¿Estoy dando fruto? ¿O tal vez todavía no estoy preparado para dar fruto y necesito nutrirme más? ¿Ya estoy lo suficientemente nutrido de la palabra para poder empezar a dar fruto? ¿Realmente lo que he aprendido de la palabra lo estoy tratando de llevar a la obra? ¿He crecido en la fe? ¿He crecido en la paciencia? ¿He crecido en el amor? ¿El yo antiguo habría reaccionado de la misma manera que yo reacciono? Es hacer un autoanálisis en toda tu vida para ver en lo que tú ya no actúas, sino en lo que actúa Dios en ti. Pero tienes que tener esa conciencia y esa costumbre de analizar tu forma de vivir, de levantarte y decir, ok, ya son las 9 de la mañana, ¿qué hice desde las 7 que me levanté? No, pues desde las 7 que me levanté, empecé una pequeña oración para agradecer a Dios por el día, platiqué tantito con Él, me leí un capítulo de la Biblia y me empecé a alistar. Vale, excelente, hicimos algo que nos alimenta y retroalimenta en la palabra, algo que nos edifica y hace crecer en el espíritu, que es tener esa comunión con Dios, algo que me hace descansar espiritualmente hablando, porque, bueno, esto ya lo he mencionado anteriormente, que la Escritura y Jesús mismo no nos dice, cuando estés descansado ven conmigo, no, sino cuando estés cansado, dice Él, todos los que están cansados y cargados, venid a mí, y yo os haré descansar. Entonces, como es Él el que nos hace descansar, espiritualmente hablando, entonces tenemos que dirigirnos a Él, aunque estemos cansados por la mañana, con sueño, con fastidio porque tenemos que ir a trabajar, pero ese momento del día que le dedicamos a Dios, no para cumplir una cuota, que esto es algo que sí, que también entra dentro del análisis, ¿hago las cosas por amor a Dios o las estoy haciendo de una manera incorrecta? Eso quiere decir que si no las estoy haciendo como debería, o sea, con amor, con ímpetu, con alegría, ¿debería dejar de hacerlas? No, quiere decir que ahora tengo que cambiar mi perspectiva en cómo hago las cosas, porque no está mal que yo lea 5 o 10 capítulos de la Biblia diarios. Lo que está mal es que yo trate de leer los 5 o 10 capítulos de la Biblia por cumplir la cuota de leer los 5 o 10 capítulos de la Biblia. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues ahora cambiar la perspectiva y decir, sí, tengo que leer 5 capítulos, pero si los 5 capítulos no los analicé, no los leí con gusto, no les puse atención, entonces tengo que cambiar eso, tengo que tratar de ponerles más atención, tengo que tratar de disfrutar más la lectura, porque recordemos que la lectura de la palabra es lo más similar que vamos a tener hasta el momento que Dios nos hable, de platicar con Dios, ¿sabes? De recibir la palabra de Dios directamente. Sí, es una de las características que muchas veces me preguntan de cómo le haces tú para hablar con Dios y que Dios te hable. Bueno, lo primero es demostrarle que realmente quieres que te hable. Aquí está toda su palabra, todo lo que ya te habló desde tiempo pasado. ¿Quieres escuchar su voz? Primeramente escucha su voz escrita, lo que ya está determinado y guardado para nosotros. Oye, pero es que no puedo leer. Ya sabemos que no hay pretextos. También está el audio de la Biblia, también está, como se dice, la posibilidad de leer poquito, luego guardarlo y leer lo siguiente, y en cada descanso pues abrir la Biblia y leer 2, 3 versículos, cierras, te ocupas en lo que te tienes que ocupar, otra vez un pequeño descanso, 2 o 3 versículos, cierras otra vez. Créanme, si lo dijo una persona, si abriéramos tanto la Biblia como abrimos el celular para responder mensajes, no saben cuánto podríamos platicar con Dios. Entonces, si así como cada vez agarras tu celular que ya pasaron 15 minutos, no me han mandado mensaje, y así como lo revisas, agarrarás la Biblia y dijeras, bueno, voy a leer 1 o 2 versículos, gloria a Dios, amén, y seguir con lo que estabas haciendo,
y luego de un rato ya pasó algo de tiempo, voy a revisar otros 2, créanme, avanzarían más de lo que piensan. Y esos mismos versículos y esos mismos capítulos despiertan el corazón, despiertan el espíritu. ¿Por qué? Porque vamos avanzando en ello. Así que lo primero es un análisis. Por eso es que el siguiente versículo de Efesios capítulo 5, versículo 15 dice: mirad pues con diligencia. O sea, la diligencia, esto ya lo hemos hablado antes, es la capacidad de hacer las cosas lo mejor posible. Como la negligencia es evitar hacerlas cuando se supone tienes la responsabilidad de hacerlas, la diligencia es el hecho de hacerlas, hacer lo que debes hacer y hacerlo lo mejor posible, e incluso a veces más. Entonces, mirad con diligencia, dice, quiere decir analizar tu propio ser cuidadosamente, no dejando pasar nada. Yo les doy un ejemplo de esto. Hay personas a las que se les facilita más este hecho, hay otras a las que no, pero cada vez que termines una conversación, analiza lo que dijiste. Piensa un poquito en lo que acabas de expresar con la persona y di, ok, de toda por ejemplo, media hora que platicamos, ¿alguna vez busqué la oportunidad de hablar de Dios o de expresar lo que a Dios le agrada? No. Bueno, ahí hay un error. Hay que tratar de buscar la manera de platicar de Dios, porque es bueno para mí y es bueno para la otra persona. Ahora, otra pregunta: ¿lo que hablé fue correcto delante de Dios? Pues mira, esta conversación en específico parece ser que no era tan conveniente que yo la hablara, porque estamos hablando de traiciones, de fornicación, de algunas cosas que generalmente a la gente le gusta hablar, como chismes o cuestiones por el estilo, que a lo mejor a mí no me convienen como creyente. Entonces, bueno, evitar esas conversaciones a la próxima. Y todo eso es un proceso que se hace cada día y en cada momento de nuestra vida, y si lo aprendemos a hacer, va a ser más sencillo guardar nuestro camino, porque inmediatamente nos vamos a dar cuenta cuando algo estamos haciéndolo mal, o cuando de alguna manera estamos ¿cómo podría decirlo?, descuidando algún aspecto que no veríamos o no vemos conscientemente en un principio, ¿saben? Entonces, el analizarse diligentemente es ver hasta lo más mínimo en los errores sin meter pretextos. No, es que hice esto, bueno, pero si ella no me hubiera contestado así, no metas pretextos. Yo contesté mal, da igual cómo ella se comportó, da igual el que ella hizo, yo hice mal. Diligentemente tengo que cambiar esa cuestión de mi vida. No importa si ella se comportó así, si él se comportó así, no importa si él me dijo esto o me dijo aquello, yo no debí haber hecho esto, porque eso desagrada a Dios. Bueno, algo más para notar, algo más que cambiar, y no se alteren. Todo lo malo de nosotros nos vamos a dar cuenta, porque si de verdad diligentemente revisamos nuestra manera de andar, nos vamos a dar cuenta que realmente somos horribles. En muchas cuestiones vamos a decir, oye, yo creí ser mejor persona, y resulta ser que cuando me pongo a analizar mi forma de vivir, mi forma de hablar, mi forma de expresarme, el cómo me llevo con mis amigos, con mis amigas, con mi mamá, con mi papá, con mi pareja, me doy cuenta que no soy buena persona. Es normal, porque no lo somos, no por nuestra propia cuenta. Y entonces es cuando tú empiezas a orar a Dios y decir, Señor, cambia todo esto en lo que estoy mal, y procura, por amor a Dios, guardar esas cosas que son buenas y evitar esas cosas que son malas. Entonces, el mirar diligentemente nuestra vida nos ayuda a cambiar, a ver que realmente estemos haciendo las cosas como es debido, si estamos dormidos o no. Lo más similar, por decirlo así, es cuando en un sueño te empiezas a analizar y dices, oye, pues parece un sueño, o sea, esto no tiene lógica. Y te das cuenta que resulta ser que sí, que estabas en un sueño, y cuando despiertas descubres la diferencia entre el sueño y la realidad. Muchas veces nos pasa así, creemos estar despiertos, creemos estar en Cristo, creemos tener todo bajo control, y cuando de verdad nuestra conciencia se despierta y dice, ¿sabes qué? Creo que no estoy despierto. Creo que no estoy haciendo lo que debo para con Cristo. Creo que no estoy entregando mi vida como se supone yo dije que la iba a entregar. Creo que mi forma de ser no está siendo
cada día más similar a la de Jesucristo, entonces creo que estoy dormido espiritualmente. Hay que despertar. Y cuando despiertas, cuando ese momento llega, te das cuenta de la diferencia entre lo que era el sueño, entre lo que creías que era real y lo que es la realidad. Porque, bueno, yo no sé si a ustedes haya pasado que cuando están en un sueño, todo lo del sueño tiene lógica. Hasta parece que tiene sentido. O sea, las locuras que están pasando en tu sueño, dices, tiene lógica. Así nos pasa cuando estamos dormidos sin Cristo, cuando estamos dormidos en otro aspecto, cuando estamos dormidos espiritualmente. Hacemos tanta cosa, tanto pecado, tanta malicia, tanta maldad, y dentro de nuestro propio entendimiento de verdad creemos que tiene lógica, pensamos que de verdad tiene sentido, reaccionamos de la manera que decimos y decimos, sí, está todo bien. Y realmente no. Por eso mismo nosotros, los que sí estamos despiertos en el Señor, hay que despertar a los demás. Porque a veces es muy difícil, si no es que imposible a veces, despertar de un sueño por nuestra propia cuenta. Entonces, ¿qué es lo que hace o qué es lo que tenemos que hacer los que sí logramos despertar, o Dios nos despertó a través de una persona o a través de su propia palabra? Pues despertar a los demás, decirles, hey, atento a tu vida y date cuenta que lo que estás haciendo no tiene la lógica que pensabas que tenía. No porque la mayoría de las personas hagan algo quiere decir que está bien. No te engañes. No porque la mayoría de parejas llegan en fornicación al matrimonio quiere decir que delante de Dios eso esté bien para tu pareja y para tu vida. No porque la mayoría de matrimonios se divorcien cuando las cosas ya no están funcionando quiere decir que sea bueno y correcto hacer eso, porque delante de Dios despierta no funciona así. Que las cosas que para ti dentro de tu sueño tienen lógica empiecen a perderla a través del entendimiento de lo que es la verdad, la Escritura. Es más, yo no sé si esto sea verdad, realmente no me metería tanto en ese tema, pero según tengo entendido que en un sueño, si tú te pones a tratar de leer, tu cerebro no logra crear la idea de la lectura y tú te despiertas. No es tan diferente a la realidad de leer la Escritura y darse cuenta que estamos muy dormidos espiritualmente, que nuestra vida no está siendo conforme a la voluntad de Dios y que no está teniendo sentido lo que nosotros pensábamos que tenía sentido. No, yo creía que yo tenía que hacer esto y tenía que hacer aquello, pero ahora veo que no es así. Entonces, despertemos. ¿Cómo? Analizándonos, mirando nuestra vida, mirando nuestra forma de actuar, mirando cómo servimos, si estamos sirviendo de más y realmente no estamos sirviendo de corazón, si realmente estamos viviendo a la manera en la que Dios quiere o en la manera en la que yo quiero vivir para Dios, porque eso es muy diferente. Es muy diferente vivir la manera en la que Dios quiere que viva para Él a la manera en la que yo quiero vivir para Dios. Si Dios quiere que tal vez yo no sea predicador, sino que yo me encargue de mi familia, que yo me dedique al trabajo y por medio del trabajo yo sea de ayuda para la obra del Señor. Si Dios quiere que yo obre dentro de mi trabajo en el que estoy, al que aborrezco, el que no me gusta, el que tal, pero Dios quiere que obre allí hablando de la palabra como es debido, antes de que Dios me saque a un mejor lugar, yo pueda dejar esa semilla plantada, pues que así sea. No a la manera en la que yo quiero, que a lo mejor yo quiero salirme y empezar a hacer música para Dios y Dios no me quiere de artista, pero yo quiero hacerlo, no, yo lo hago para el Señor. No, lo que pasa es que tú lo haces metiendo a Dios de pretexto para poder hacer lo que tú quieres y no funciona así. Con Dios no hacemos lo que queremos poniendo a Dios como pretexto, sino que hacemos lo que Dios quiere poniendo a Dios como motivo, no lo que yo quiero por mi propia cuenta, sino lo que Dios quiere que yo haga. Por dar un ejemplo, ¿no? Por dar una explicación. Entonces, al analizar nuestra vida diligentemente llegamos a esas conclusiones, o podemos ver esas situaciones en las que a lo mejor no estamos haciendo las cosas como deberíamos. Entonces, por lo mismo, es esa importancia de analizar diligentemente nuestro andar. Dice, mirad con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando el tiempo, porque los días son malos. Y por el mismo hecho de estar atentos, revisar que no sea el enemigo el que nos domine, nos gane, nos lleve de un lado para el otro, entramos en la siguiente cuestión: ¿qué podemos hacer
para defendernos, porque vemos que dice que el diablo es como león rugiente que está buscando a quien devorar. Entonces, ¿cómo nos vamos a defender de eso? Estando atentos. ¿Pero cómo? ¿Qué es lo que podemos hacer para protegernos del pecado, de la malicia, de la tentación por la que el diablo nos quiere hacer caer? Bueno, hay varias, vamos a llamarlo herramientas espirituales, pero para ser más exacto, son varias acciones que nos mantienen despiertos, atentos y fuertes en el espíritu. Y la primera de ellas se encuentra en Mateo 26:41. Mateo, Evangelio según Mateo, capítulo 26, versículo 41, el cual dice: velad y orad para que no entréis en tentación. Vuelvo a repetir: velad y orad para que no entréis en tentación. Entonces estamos viendo que la primera, no me gustaría llamarlo herramienta, porque no sería como una herramienta, sino el primer conducto por el que nos fortalecemos espiritualmente, el primer punto por el que nos conectamos con Dios es a través de la oración, velando, o sea, estando despiertos, estando atentos, estando conscientes en la oración, orando fervientemente. ¿Para qué? Para no caer en tentación. Nos estamos hablando de que Dios nos está dando la revelación, nos está dando la manera correcta de evitar la tentación a través de la oración seria, de una oración con fe, una oración correcta que nos libra de la tentación. Y dice más, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Algunas traducciones dicen: porque ustedes no van a poder con sus propias fuerzas. Y esto es verdad, porque por nuestra propia cuenta, Pablo mismo lo enseña, diciendo que el que vive en la carne simple y sencillamente no puede, no tiene la capacidad de sujetarse a Dios. ¿Por qué? Porque la carne no quiere ni puede sujetarse a Dios. Entonces, cuando oramos, cuando velamos, empezamos, por así decirlo, a despertar espiritualmente y a fortalecernos por medio de lo que Dios hace con nosotros a través de la oración. Porque no sé si lo saben, pero cada vez que ustedes oran, aunque ustedes no sepan cómo orar específicamente, dice la Escritura que el Espíritu Santo que habita en ustedes intercede por ustedes con sonidos indecibles, o sea, algo que no se escucha, delante de Dios. Entonces, aunque para ti dices: es que yo no sé si la oración que hice estuvo bien, la verdad es que el Espíritu Santo hizo la oración perfecta que tú necesitabas en ese momento que decidiste humillar tu tiempo, humillar tu vida y humillarte delante de Dios para poder dirigirte a Él y conectarte con Él, vamos a decirlo así. El Espíritu Santo obró en lo que tú no podías obrar. Así que ten tranquilidad y ten fe que lo que Dios ya obró, ya conoció, ya supo de ti a través del Espíritu Santo, por decirlo de alguna manera, lo que el Espíritu Santo ya intercedió por ti, eso será hecho. Así que ten confianza en que cada oración Dios la escucha, y cada oración es para bien, y cada oración te fortalece más en el Espíritu. Entonces esa es la primera cuestión, situación, herramienta o arma que podemos usar contra el enemigo. Nuestra primera defensa, la oración, el estar despiertos y orar, el estar conscientes y orar. Es lo primero que nos libra de la tentación. ¿Qué más nos puede librar de la tentación? Aprender la palabra de Dios. Ustedes lo habrán visto en películas, lo habrán visto de personas, lo habrán entendido incluso en su propia vida. Hay personas que son muy miedosas, o sea que en la noche, si está oscuro, ya tienen miedo, ¿no? Les da preocupación lo que pueda haber en la oscuridad o cuestiones por el estilo. ¿Y qué empiezan a hacer? A veces incluso dicen: no, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a tu reino. Y eso les da valor. Y es que, aunque parece una costumbre extraña, es incluso bíblica.
Si vamos a Salmos, capítulo 119, vamos a ver que justamente enseña esta cuestión, porque así como te puede fortalecer en el espíritu el recordar las palabras de Dios, también te puede evitar el pecado el saber la palabra de Dios. Y no es cualquier cosa. Estoy hablando de aprenderla no de memoria solamente, sino de corazón. Esto quiere decir tomarla como una regla de verdad en tu vida. El Salmo 119, versículo 11 dice: en mi corazón he guardado tus dichos. Y sabemos que cuando la Biblia dice guardar, muchas veces también quiere decir obedecer. ¿Okay? Entonces esto quiere decir que he guardado, o sea, he tenido como algo que obedecer en mi corazón tus dichos. Que luego he escuchado a personas de no, es que hay ciertas cosas de la escritura que solo son consejos de parte de Dios, no son mandamientos, o sea, no tienes que hacerlo obligatoriamente, solamente que te conviene. Y yo digo, a ver, si Dios te está dando ese consejo, ¿qué necesidad tendrías de hacer otra cosa diferente? ¿En qué momento nosotros podríamos tener más sabiduría que Dios para escoger un mejor consejo? Pues termina casi que como un mandato, porque aunque es el consejo de Dios, es una realidad que si la llevas a la obra va a pasar. Entonces estos dichos de Dios tienen que quedar grabados en nuestro corazón. Jesús es el gran ejemplo de este hecho y de cómo utilizó eso como una defensa y un arma para vencer al enemigo. Eso está en Mateo capítulo 4, por si lo quieren revisar. Cuando está contra el enemigo en el desierto, este viene y le dice cosas y dice: pero escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, y escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Y con ello se defendió. ¿Con qué? Con los dichos de Dios, que había guardado en el corazón como verdades que cumplir en su totalidad. Entonces, de la misma manera, la siguiente defensa, la siguiente arma con la que nos protegemos de aquel león rugiente que nos quiere devorar, o de aquel ladrón que viene a destruir, de Satanás, del enemigo, del diablo, la manera en la que nosotros nos defendemos de todo pecado y tentaciones a través de la oración y de aprender los dichos del Señor para guardarlos en el corazón como una verdad a obedecer. He visto muchas personas, y esto lo había mencionado alguna vez, que han aprendido de sus padres cosas que siempre les dicen. Por ejemplo, yo lo vi de Franco Escamilla un día, que él mencionaba sobre algo que aprendió de su padre y dice: y eso lo tengo bien grabado. Si no tienes nada bueno que decirle, decía él, no digas nada. Fíjense cómo desde su niñez hasta su adultez, él sigue guardando ese consejo como una regla a seguir. Ahora, ¿tenemos la escritura con todo consejo de Dios? Pregunto yo, si una persona puede guardar el consejo de sus padres terrenales como reglas de vida, no te metas con estos, no te metas con aquellos, no digas esto, no digas aquello, nunca te comportes de esta manera, nunca te comportes de esta otra, ¿cuánto más la palabra de Dios? Esto incluso viene en la escritura como un ejemplo. Hay una parte de Jeremías que hace poquito estaba leyendo, donde hay unos hijos de una persona a los cuales le dice Dios a Jeremías: mete a los hijos de esta persona en el templo e invítales vino. Y entonces Jeremías los mete, les invita vino, y ellos dicen: no bebemos vino, porque nuestro padre nos enseñó desde muy pequeños que si queríamos vivir largos días, no bebiéramos vino, no tuviéramos un hogar fijo, sino que viviéramos en tiendas, y no sé qué tantas más características que ellos dicen por las que no van a beber vino. Y dice: y hemos guardado todo, por las que no van a beber vino, y por las que han guardado ciertas tradiciones que su padre Jehiel, no me acuerdo cómo se llamaba, les había enseñado y les había dicho: hagan esto. Y ellos lo guardaron hasta ese momento. Y entonces Jeremías dice que viene palabra de Dios a Jeremías, y él dice por parte de Dios: miren cómo ellos han guardado la palabra
y el mandato de su Padre de manera tan fiel. Dice, y mi pueblo no ha guardado mis estatutos, por tanto, ellos pagarán por tal. Y empieza a explicar, dando el ejemplo de ellos, cómo ellos a su Padre terrenal le hicieron caso a algo que ellos consideraban correcto, y el pueblo de Israel no había hecho caso a las palabras de Dios. Y pasa lo mismo con nosotros. Hay mucha gente del mundo que tú vas a ver que tiene consejos de sus padres, pero bien marcados en la piel. A mí me dijeron desde pequeño, esto y esto no se hace, y eso no lo hago. Y nosotros que somos de Dios y tenemos mejor consejo y mejor palabra, pues guardemos esos consejos y esas palabras en nuestro corazón como una verdad, como una regla de vida que tenemos que pues llevar a la obra al final de cuentas. Aprendamos de la Escritura y dejemos que el Espíritu Santo nos vaya guiando a toda verdad por medio de la misma palabra. Tomémosla como eso, una regla de vida para poder vivir en santidad. ¿Okay? Había una frase, no la has de tener ahorita, ¿verdad? No, bueno, al finalizar, por favor, a ver si encuentras la frase que te dije hace un tiempo, que nos dijo un hermano, de que leer la Biblia te da sabiduría, hacerla te da santidad, y no me acuerdo qué otra cosa, no sé si te acuerdas de esa parte, pero bueno, a lo mejor sirva para el final. Y como decía, prácticamente es esta cuestión, ¿no? De que la palabra de Dios te parezca una verdad que tienes que guardar de corazón, ¿okay? Una verdad que tienes que guardar de corazón, pues los dichos del Señor nos sirven para no pecar contra Dios. Así como Jesús lo hizo, así de la misma manera busquemos hacerlo nosotros. Que nos sirvan para fortalecernos, que nos sirvan para reafirmarnos, que nos sirvan para edificarnos y para evitar el pecado. ¿Okay? ¿Qué otra cosa es la que nosotros tenemos que llenarnos o ponernos para defendernos? Se encuentra en Efesios capítulo 6, y ya han de conocer este texto, a lo que llamamos nosotros, y lo que llama la misma Escritura, la armadura de Dios. Efesios capítulo 6, versículo 10 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y ahorita vamos a ir viendo cuáles son, ¿cómo se dice?, cada una de las características de la armadura de Dios y cómo conseguirla. Esto es algo que incluso ya hemos visto en alguna otra ocasión. Creo que lo tengo en un video aquí en los devocionales, en el canal. No me acuerdo en dónde lo puse o hace cuánto, pero estoy casi seguro que lo enseñé en un video. Pero bueno, vamos por partes. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, dice, contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes y ceñidos vosotros vuestros lomos con la verdad. ¿Cuál es la verdad? Jesucristo. ¿Cuál es la verdad? Su palabra es verdad, dice la Escritura en Juan capítulo 17, versículo 17. Dice que santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces, el conocimiento de la palabra de Dios es la verdad con la que nosotros nos ceñimos los lomos. Dice: y vestíos con la coraza de la justicia. La justicia es llevar a la obra esta verdad. Y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. O sea, el conocer la palabra, el conocer el evangelio, que eso es algo que yo les he dicho y les seguiré diciendo, y seguiremos diciéndolo porque lo dice la misma palabra. Aprendamos del evangelio. Tenemos 4 evangelios aquí, más bien el mismo evangelio dicho en 4 libros escritos por 4 personas diferentes que vivieron estas situaciones. Entonces tenemos el evangelio de Mateo, de Marcos, de Lucas y de Juan. Si no los aprendemos, no los entendemos, no los revisamos y revisamos las cartas de Pablo para ver cómo ellos veían el evangelio y lo ven, y lo aprendemos,
Entonces realmente no nos estamos vistiendo del evangelio de paz, estamos ignorando la naturaleza del evangelio verdadero, porque hoy hay muchos evangelios falsos. Está el falso evangelio de la prosperidad, el cual no es el evangelio verdadero, pues prioriza lo material por sobre lo espiritual, prioriza los diezmos y las ofrendas por sobre la justicia y la bondad, y prioriza el hecho de dar limosna. Es más, ni siquiera el hecho de dar limosna, el hecho de dar dinero a la iglesia antes que justicia, verdad y amor. Lo cual no quiere decir que esté mal dar dinero, ayuda y sustento a la iglesia, porque es nuestra responsabilidad y eso lo sabemos. Pero el problema está en ponerlo como la prioridad. Cuando Jesús mismo dice en la palabra que... Denme un segundo porque creo que está un poquito pañosa, aunque a lo mejor es cosa mía, la cámara. Así, decía. Cuando Jesús mismo dice, y le dice a los fariseos, es que ustedes diezman, o sea, dan el diezmo de la menta, del eneldo y de todo esto, o sea, dan lo que se supone económicamente, materialmente tenían que dar, pero ignoran lo más importante y prioritario de la ley: la justicia, el amor, la fe y la misericordia. Era necesario hacer esto sin dejar de hacer aquello. O sea, ambas cosas, es cierto que diezmo, ofrenda, ayuda, limosnas, servicio, se tienen que seguir dando. O sea, es una necesidad para la iglesia y es una bendición para nosotros los creyentes. Pero si nosotros priorizamos lo que damos materialmente por sobre lo que vivimos delante de Dios, estamos ignorando el verdadero evangelio. Si el evangelio fue predicado para los pobres y necesitados, incluso para los ricos, pero a los ricos les dice vende todo y dalo a los pobres, entonces estamos entendiendo que Dios no está pidiendo que seamos millonarios para dar y hacer millonaria a la iglesia, porque entonces no llamaría a los pobres, llamaría a los ricos, sino que nosotros debemos despojarnos del apego emocional que tenemos a lo material para poder darlo con libertad y con ello cumplir la justicia, bondad, misericordia y amor, que eso es lo más importante. Entonces, si nosotros damos diezmo, ofrenda, ayuda y servicio sin amor, sin misericordia, sin justicia, sin una verdad del corazón, realmente no estamos dando nada de utilidad. Y ese es el punto importante. Porque en el evangelio de la prosperidad, la cual es un falso evangelio, han dicho, y yo lo vi, que decía, a mí una persona me enseñó, decía, a la iglesia se va con dos cosas, y que decía, ¿cuál era? No me acuerdo la primera cosa que decía, pero no puedes faltar, dice, sin tu chequera. Y cuando yo escuché eso dije, ¿qué? O sea, ciertamente nosotros tenemos que llegar y tener algo para Dios siempre, pero por el corazón, porque así lo dice la Escritura, que Dios ama al dador alegre. ¿Qué pasó? ¿Hubo silencio o algo así? Biblia y chequera. Ok, gracias. Decía, exacto, decía, esto lo han escuchado de Cash Luna, por cierto, no se los recomiendo. Este hombre dice que a él le enseñaron que a la iglesia se va con Biblia y chequera, que para, según, adorar a Dios con el dinero. Y eso es lo más falso que puede existir, porque ciertamente no hay manera de alabar a Dios con lo económico. No hay manera. Es más, hay otro sujeto que no me acuerdo ni cómo se llama, Guillermo o no sé qué, que vende disque unción, vende disque, ¿cómo se dice?, cobertura espiritual. Esas son falsas doctrinas y falsos evangelios que nada tienen que ver con el evangelio verdadero. Pues la misma Escritura enseña por medio de Pedro, diciendo, cuando un hombre quiso comprar justamente eso, dice, a mí yo les pago lo que ustedes quieran, pero dejen que yo también pueda hacer que la gente reciba el Espíritu Santo a través de mí, para que sobre quien yo ponga las manos reciba el Espíritu Santo. Y le dice, tu dinero perezca contigo, pues quisiste comprar el don de Dios con dinero. Y nosotros no compramos ni milagros, ni gracia, ni poder a través de lo material delante de Dios. No se puede.
Y todo aquel falso profeta, predicador y lobo, al final de cuentas, que esté vendiendo algo del evangelio que fue dado por gracia, gratis, y lo esté tratando de economizar o dar a través del dinero, no, pues con este pago, con esta mensualidad, tú vas a tener la cobertura espiritual de mentiras que hasta dan un coraje, porque al final de cuentas, si algo a Dios y a Jesús le molestaba hasta el corazón, es cuando tomaban lo de Dios y lo hacían un negocio. ¿Por qué se enojó Jesús? Y cuando vemos el verdadero desagrado de Jesús es en el templo, cuando llega y tira mesas y hace cuerdas y empieza con ellas a dar como latigazos. Cuando él se enojó de verdad, ¿por qué fue? Dicen, fíjate, los falsos maestros, se enojó porque estaban dando mal la ofrenda. Mentira. Se enojó porque el pueblo de Dios estaba haciendo negocio a través de la palabra de Dios y a través del templo. O sea, a través del templo estaban haciendo negocios, y dice el Señor, y lo dice con claridad: mi casa, casa de oración será llamada, y ustedes la habéis hecho cueva de ladrones. No dice, en mi casa se da una verdadera y buena ofrenda. No. Dice, mi casa, casa de oración será llamada. Lo único que necesitas llevar a la iglesia es un corazón dispuesto. Nada más. Porque tú vas a estar delante de Dios con un corazón humillado, hablando delante de Dios. Y que por consiguiente, tú te despojas de lo material, y entre tanto que quieres y deseas en el corazón ayudar a la institución, a la organización dada para el servicio de la iglesia, eso es una cosa totalmente diferente, y es solamente el fruto de lo primero. Una humillación total delante de Dios de todo corazón, por amor a la verdad. Pero y no quiero que nunca les crean a estas personas, no puedes convencer a Dios a través del dinero, de la economía, de lo material. No, porque ellos dicen, haz un pacto con Dios, como si Dios fuera un hombre de negocios. O sea, me refiero como si fuera un hombre que negocia con dinero, que necesita dinero para, ok, ¿tú qué me ofreces? 5,000 pesos, yo te doy milagro. No les hagan caso a esa gente. Entonces, para estar defendidos de esa cuestión, hay que conocer la verdad, hay que tenerla grabada. ¿Cuál es el evangelio verdadero? ¿Cuál es la predicación de Jesucristo? No es una predicación de yo los amo, tampoco, sino de un arrepiéntanse y crean en el evangelio, porque he venido a darles salvación por amor, pero no para que anden creyendo, no, yo los amo, vengan a mí, yo los amo. Eso nunca lo dijo Jesús. ¿Qué decía Jesús? Arrepiéntanse y vuelvan a Dios. Ese es el verdadero amor de Dios. Esa es la verdadera manera en amor en la que se predica el evangelio. Haciendo y hablando a los hombres para que se arrepientan de sus pecados y vuelvan en santidad a Dios. Y entonces conocerán el amor verdadero de Dios, la paz, la santidad, el camino de verdad. Pero si no conocemos el evangelio tal y como dice la Escritura que es, vamos a caer en falsas doctrinas, en grandes mentiras y cosas por el estilo. Y no es así. No es así. Y no debe ser así. Entonces, ¿qué dice aquí? Calzaos los pies con el apresto del evangelio de la paz. El verdadero evangelio. Sobre todo dice, tomad el escudo de la fe, con el que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. Todos los ataques que te haga el enemigo, todos los momentos difíciles, todos los momentos de dificultad, tribulación, ataque, persecución, todo eso se defiende a través de la fe. Yo veo que me persiguen, pero yo tengo fe en el Señor. Yo veo que me dicen, pero yo tengo fe en el Señor. Yo veo que me aborrecen por la palabra y por la verdad, pero Dios me dijo que entonces mi galardón es grande y yo tengo fe en el Señor. Por eso sigo en el camino. Por eso es tan importante ese escudo de la fe, que tú ves el ataque del enemigo uno tras otro dardo de fuego, y tú dices, ¿sabes qué? Me defiendo con la fe.
no voy a caer en estas mentiras, no voy a caer en esto, porque al final de cuentas yo le creo a Dios y todo va a salir bien. Y si no saliese bien en esta vida es porque todavía tiene para mí un mayor galardón en el cielo. Entonces, la fe delante de Dios es uno de los escudos más grandes. El creerle a Dios antes que a cualquier otro. El creerle a Dios antes que al enemigo. El creerle a Dios antes que a ti y tu misma intuición. ¿Okay? Siguiente parte dice, con que podáis apagar las de estas del maligno, dice, y tomad el yelmo de la salvación. Creo que el yelmo es el que va acá. El yelmo de la salvación, el estar conscientes de que tú hoy eres salvo, eres limpio. Dios te limpió y te salvó para que ya no vivieras en pecado. Por tanto, si has muerto al pecado, no vivas más en él. Aléjate y vive a la justicia a la que fuiste llamado, en la salvación de Cristo. Y dice, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Por tanto, para estar totalmente armados, vamos a decirlo así, y defendidos, y con la mayor defensa y la mayor armadura de Dios, hay que llenarse de la palabra de Dios. A través de la palabra de Dios conoces la verdad. A través de la palabra de Dios y de conocer la verdad llevas a cabo la justicia. A través de la palabra de Dios conoces el evangelio verdadero. A través de la palabra de Dios atacas al enemigo con la espada de la verdad, con la espada del Espíritu Santo, que es su palabra. Y a través de la palabra de Dios consigues fe. Pues está escrito, la fe viene del oír y el oír de la palabra de Cristo. Entonces, todo está ahí. Esto es lo principal con lo que tú te armas para dejar pecado, para alejarte de las tentaciones, para dejar y sobrellevar los momentos difíciles. Hay un testimonio muy bonito de un varón, creo que es de Corea, que durante un lapso de tiempo él estuvo 8 años en la cárcel por predicar el evangelio. ¿Saben qué es lo que pasa? ¿En qué es lo que más se esforzó porque se metiera a la cárcel? La Biblia. Dicen, no, buscaron la manera de mandarle una Biblia, buscaron la manera de meterla a escondidas. Una vez se la quitaron y luego otra vez no, y luego otra vez se la quitaron y luego él la pudo esconder, pero la tenía ahí. Dice, ¿cómo sobreviviste en un cuarto chiquito, pequeño, sin nada? ¿Cómo sobreviviste? Lo pueden buscar, estoy casi seguro que si buscan testimonio de hombre que estuvo en la cárcel 8 años con su Biblia, algo así, estoy casi seguro que les va a tener que salir. Y este testimonio habla este varón diciendo que él pues estuvo esos 8 años, creo que eran 8 años en la cárcel, y lo ve salir fresco, o sea, como todo bien. ¿Y por qué? ¿Cómo? O sea, si allí era una cárcel, era cruel, tenían menos comida de la que deberían, en teoría hasta, no sé si lo llegaron a torturar en algún momento. Y él decía, es que lo único que yo necesitaba para sobrevivir era la palabra de Dios. Lo único, es por lo que nos esforzamos y luchamos por conseguirla, y con eso sobrevivimos. Es que no hay nada más que ocupes para vivir una vida en paz, para vivir una vida de felicidad, de alegría, que la palabra de Dios. Porque esa te renueva, te llena, es a través de la cual tú conoces a Dios en lo personal, es a través de la cual te defiendes y atacas al enemigo, es a través de la cual alimentas tu alma, y a través de la oración tú expresas todo eso delante de Dios y tienes una comunión total. Y la oración la puedes hacer donde sea. Él la hacía en la cárcel, pero él nunca, dice, lo único que no me podía faltar en ese lugar era la palabra de Dios, era la Biblia. Él aprendió el valor verdadero de la Escritura, algo que nosotros también tenemos que entender. Entonces, guarden bien dentro del corazón esa verdad, para que ustedes siempre sepan a dónde dirigirse cuando los momentos se pongan difíciles. ¿Okay? Y que el enemigo pues no los pueda vencer. Por eso dice que estemos sobrios y velando. Siguiente versículo dice, al cual, o sea, al enemigo, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos que se van cumpliendo en vuestros hermanos, vuelvo a leer, al cual resistid firmes en la fe,
sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. O sea, todos vamos a vivir eso, todos, no están solos, todos vivimos esas cuestiones, todos vivimos esas dificultades, todos vivimos esas caídas, todos vivimos esos levantamientos, todos volvemos al Señor porque todos somos de Cristo, y los padecimientos de Cristo todos los vamos a vivir. No estamos solos, no solo yo, no soy yo el mejor guerrero del Señor que sufre todo, no, todos los hermanos vivimos dificultades, por tanto, entre todos apoyémonos en la verdad. Y por lo mismo, es esta importancia de tener esta conciencia de resistir. Fíjense cómo la palabra nunca, desde que hemos leído desde el principio, desde lo de león, desde lo de la armadura de la fe, desde lo de lo de la oración, en ningún momento hemos visto que diga pelea con Satanás, ni pelea contra los demonios, ni pelea contra nada. Sí dice, nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Eso quiere decir que no hay una batalla física, porque hasta la misma escritura, en esa parte, en donde dice nuestra batalla no es, vamos a Efesios para que vean, dice, vestidos de toda la armadura, dice, para estar firmes, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, bla, bla. Ok. Pero vamos un poquito más arriba y fíjense lo que dice sobre nuestra lucha. ¿Cómo es que nosotros luchamos? Vestidos de la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. No está diciéndote que tú vas a guerrear contra el enemigo, sino que te vas a mantener firme en la fe. Firme. Esa es la cuestión de resistir, de evitar. Tú no te vas a poner a discutir con Satanás. No, es que no. La palabra de Dios dice esto, por eso mismo ni te voy a hacer caso. Resistir es nuestra labor, no el pelear, no el luchar, no el ganar, porque esa batalla ya la ganó Jesús. Nosotros solo nos queda resistir, estar firmes, mantenernos en una verdad inamovible. Eso es lo que tenemos que hacer. Vamos a Santiago capítulo 4, versículo 7. Santiago capítulo 4, versículo 7. Dice, someteos pues a Dios. ¿Se acuerdan cuando yo les dije el ejemplo de que cuando llega el momento difícil, de que cuando llega la tentación, nosotros no tenemos que llegar a esa situación de decir, pues voy a guerrear contra... No, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Acercarnos a Dios, agarrarnos fuertemente de Él y no soltarnos de ninguna manera. Esa es la cuestión de someternos a Dios. En otras palabras, sujétense en obediencia a Dios. Sujétense en obediencia a Dios. Resistid al diablo. ¿Cómo? No voy a hacer caso a lo que me estás diciendo que haga. Haciendo lo contrario a lo que hizo Adán y Eva, que decía el enemigo, ¿acaso Dios les dijo, no me interesa? Dios dice esto, yo le hago caso, ni me metas ideas, no me interesa. Porque la palabra de Dios dice esto, yo ni siquiera quiero voltear al pecado. Como Eva, que volteó y vio la fruta, el fruto, y se le antojó porque se veía bien. Nosotros ni siquiera volteemos, resistámoslo, no le hagamos caso al enemigo. ¿Y qué dice? Resistid al diablo y huirá de vosotros. Que te ataca, que te defiendes. Pero no hay más. Porque la batalla está ganada. Dios la ganó en la cruz. Jesús la ganó en la cruz desde hace mucho, mucho tiempo. Nuestra victoria ya está hecha. Hay que resistir al enemigo, hay que evitar la tentación, hay que huir de ella. Y hay que negarse a lo que el enemigo te quiere llevar a hacer. Y el enemigo va a huir de ti. Pero fíjense cómo son dos cosas las que se tienen que hacer. Someterse a Dios y resistir al diablo. Nada más. Así como en una batalla campal o en una guerra, la ciudad fortificada resiste el ataque del enemigo. No son ellos los que van contra el enemigo, son ellos los que resisten el ataque del enemigo.
Así de la misma manera nosotros tenemos que estar sujetos a Dios, resistiendo la batalla. Él es el que lucha por nosotros, Él es el que gana por nosotros, Él es el que pelea, Él es el que reprende. Nosotros resistimos, nada más. Porque luego andan diciendo que te reprendo. Tú no tienes poder para reprender, el que tiene poder para reprender es Dios. Un ángel mismo peleando con Satanás le dice que Jehová te reprenda o que Dios te reprenda, no él. Entonces, no seamos ignorantes de esta verdad. En el nombre de Jesús podemos reprender la tentación. Claro que sí, la misma escritura lo dice. Dice que de las obras, de las malas obras, no las vivan, sino repréndanlas, dice. Sí, pero hay ciertas autoridades que no nos tocan a nosotros, y una de ellas es hacia los términos celestiales, donde dice la misma escritura, tienen que ir al libro de Judas, que no nos toca a nosotros, que incluso hay gente que se pone a pelear con ellos y a discutir con ellos sin conciencia, por la ignorancia. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, es más, creo que el libro de Judas es exageradamente pequeño, es una carta de un capítulo, así que puedo encontrar ese versículo que les estoy mencionando. Apóstol, aquí está, Judas. Dice, sean exhortaciones, pero vosotros, amados, tened memoria. Dice, no obstante, si está en Judas, si me lo puedes encontrar, ya seas tú, Una o Rodri, sería bastante bueno, porfa, porque sí me interesa ese versículo y no me acuerdo si está aquí en Judas. Según yo está con Judas. Sí, aquí está, ya lo encontré. Dice en el versículo 8, ¿okay? Judas tiene un solo capítulo, versículo 8. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan, dice, la carne, rechazan la autoridad y blasfeman, ahí está, y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, o sea, contra Satanás. Dice, sino que dijo, el Señor te reprenda. Dice, pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Entonces, no nos toca esas cuestiones, no nos toca a nosotros vivir esas situaciones. No, es Dios el que pelea, es Él el que gana. Dios te reprenda, Satanás. Nosotros no tenemos ni parte ni suerte contigo. Nosotros estamos con el Señor. Es esa naturaleza la que tenemos que entender. El resistir, el soportar, el defenderse, pero sujetándose a Dios. Santiago capítulo 1 versículo 12. Santiago capítulo 1 versículo 12 dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Soportar, resistir. Primera a los Corintios capítulo 10 versículo 13. Primera a los Corintios capítulo 10 versículo 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, el escape, la huida dice, para que podáis soportar.
¿Ok? Para que se quiten esa idea, que yo sé que es más emocionante la idea de que nosotros peleamos, combatimos, nosotros nos defendemos y atacamos, pero no nos toca. Nos toca resistir, soportar, evitar, ignorar, alejarnos y huir, pero sujetos siempre a Dios, porque esa batalla no la peleamos nosotros, sino solamente el que tiene autoridad para eso, el juez de todo, Dios. Nada más. Entonces, no quiero que metan en su corazón experiencias personales, pensamientos personales, porque lo que haya pasado, lo que hayan hecho, lo que hayan vivido, no es lo que es, sino lo que Dios dice. Si la misma Escritura dice que mucha gente va a hablar por su mente corrompida, hablando de cosas que ni conocen, ni saben, ni han visto, no se vayan por experiencias personales, sino por lo que la Escritura misma enseña, para que en ningún momento una mente corrompida corrompa su realidad, sino que por medio de la palabra de Dios crean lo que el Evangelio de verdad dice. Entonces, nosotros no peleamos, luchamos, sí, porque nos defendemos, porque estamos ahí, porque contraatacamos, vamos a decirlo así, pero es Dios el que da la victoria, no nosotros. Entonces, ¿qué necesidad tienen ustedes de estar guerreando con espíritus cuando es la pelea de Dios? Tú soporta la tentación, soporta lo que venga contra ti, resiste al enemigo y huirá de vosotros. Y Dios te dará la salida para escapar de la tentación, para soportarla y tolerarla y no caer en ella, porque no somos nosotros quienes la vencemos, sino Cristo, quien la venció en la cruz. ¿Okay? Son cositas que a veces como que se enseñan por, no sé, por mala costumbre, pienso yo, y luego andan ahí queriendo guerrear con espíritus, y digo yo, ¿por qué? O sea, ¿por qué? Si Dios ya peleó eso, ya lo ganó, ¿qué necesidad tengo yo de estar ahí? No, lo dejo en las manos de Dios. Siguiente versículo, dice, versículo 10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. Y esta parte es importante, Él mismo, porque a veces se nos olvida que el cambio lo hace Dios. A veces se nos olvida que el trabajo difícil e imposible para nosotros lo hace Dios. Proverbios capítulo 4 versículo 11. Andamos todos preocupados de cómo voy a vivir mi vida, cómo voy a cambiar, cómo voy a dejar el pecado, cómo voy a... Cuando Dios todo el tiempo te dice, esfuérzate, sí, esfuérzate, échale ganas en lo que tú puedes, pero que al final de cuentas la victoria la da Dios. Porque desde el capítulo 4 de Proverbios, versículo 11, dice el Señor, por el camino de sabiduría te he, no tú, Él, por el camino de sabiduría te he encaminado, y por veredas derechas te he hecho andar. Así que, cuando anduviereis, no se estrecharán tus pasos, y si corriereis, no tropezarás, porque ¿quién te está llevando de la mano? Dios. No estás solo en esta batalla, no estás solo en esta pelea, no estás solo en el camino. Dios va contigo. Es más, si me puedes buscar, porfa, uno de los dos moderadores, el versículo que dice de que aunque por más torpe que sea alguien, no se va a perder de este camino. Ayer lo hablábamos, incluso tú y yo, Naomi, que está en Ezequiel. Porfa, porque me interesa ese versículo justamente para este tema. La Escritura dice que se va a hacer un sendero nuevo, que va a haber un camino de paz, un camino de santidad, y que en ese camino no vamos a ir solos, sino que Él va a ir con nosotros. Y no importa tus capacidades personales, Dios no va a dejar que te desvíes de Él. Ahorita me lo van a enviar aquí para yo poder decirles específicamente cuál es. Sé que está en Ezequiel, me voy a ir moviendo desde una vez a Ezequiel. Ezequiel capítulo 30 y algo, según yo. Puede que me equivoque. ¿Lo tienen?
Ezequiel capítulo 36:8. Gracias. Capítulo 36:8 dice de la siguiente manera. Aquí está. Mas vosotros os... ¿Sí? Entonces, 36. Isaías, perdón, gracias. Yo creí que estaba en Ezequiel. Isaías 36:8, 35:8. Ok, gracias. Corrección, muchas gracias. 35:8 entonces. Y habrá, excelente, sí, gracias. Y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. ¿Quién es el camino de santidad? Lo sabemos perfectamente, ¿no? Yo soy el camino, la verdad y la vida, Jesucristo. Habrá allí y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. Está contigo, aunque a veces no lo veas, aunque a veces no lo sientas, aunque a veces no lo percibas, aunque a veces estés... Él está ahí contigo. Esa debe ser tu tranquilidad. Él no te ha abandonado ni te ha dejado. Dice, Él estará con ellos. Dice, sino que Él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, que es en Cristo, fíjense cómo lo dice, por torpe que sea. O sea, da igual tu capacidad, tu pensamiento, tu sabiduría, tu entendimiento, tu fortaleza, por torpe que seas, no te extraviarás. ¿Por qué? Porque vas de la mano de Dios. Porque si hoy estamos aquí y hoy recibimos esta palabra, es porque claramente Dios está con nosotros, enseñándonos, instruyéndonos, redarguyéndonos, otra vez corrigiéndonos si algo estaba mal en nuestra forma de pensar. Porque el que ha decidido caminar en la santidad del Señor siempre llega al mismo punto, a la verdad de Dios. Porque no es nuestra capacidad, es Él el que actúa en nosotros. Por sendero de sabiduría te he hecho andar. Entonces, Él es el que nos hace andar por el camino correcto, el que nos hace hacer lo recto, el que nos llena de justicia y de verdad. Es Él. Por eso la gloria y la honra, todo es para Él. Y en Ezequiel, ahora sí es Ezequiel. Ezequiel 36, 26. Dice el Señor, os daré. ¿Quién? Él lo hace. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y que guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Es Él el que hace que actuemos en verdad. Por eso dice la Escritura que Él da tanto el querer como el hacer. Entonces, demos gloria, gracia y totalmente toda la honra a Dios, porque Él nos hace andar en verdad y por lo mismo tengamos fe. Que si ahorita no hemos sido encaminados por toda la verdad, a lo mejor todavía nos faltan algunas cosas, todavía seguimos siendo ciertos un poquito corajudos en algunas cuestiones o cualquier cosa. Si nosotros de verdad andamos por el camino de santidad, y andar por el camino de santidad no quiere decir estar quietos y estar detenidos y estar parados esperando que Dios haga las cosas, porque entonces no estás en el camino. Un camino se avanza, en un camino se anda. ¿Okay? Entonces es seguir creciendo en el Evangelio, pero al final de cuentas ese crecimiento que tú has un día lo dije, el compromiso que tú tienes para con Dios es estar con Dios. Dios es el que se comprometió a cambiarte, Dios es el que se comprometió a purificarte, Dios es el que se comprometió a través de su Escritura a limpiarte. Algo que tú haces a través de la ayuda de Dios. Por eso dice que nos purificamos para encontrarnos con Él, entre otras cuestiones. Pero la principal ayuda y el principal poder para todo eso lo tiene Dios. Es Él el que hace la mayoría de las cosas. La mayor fuerza la hace Él. A mí me gusta dar un ejemplo de cargar, de carga, ¿sabes? Como que
A lo mejor imagínate un costal que tienes que cargar y ese costal pesa, no sé, unos 100 kilos. Tú no puedes cargar 100 kilos, pero Dios carga por ti 99 kilos. Pero queda 1 kilo sobre tu cabeza. Tienes que cargarlo. Y tienes que cargar ese kilo. Si tú, ¿cómo se dice? Trataras de cargar los 100, no puedes. Pero Dios ya se está encargando de la mayor parte. Ahora, ¿qué tienes que hacer? Tenerle fe a Dios, porque tú dices, pero Señor, son 100 kilos, ¿cómo voy a cargar 100 kilos? Tú haz fuerza para arriba, te vas a dar cuenta que lo vas a conseguir. No, pero Señor, son 100 kilos, ¿cómo voy a superar esto? E incluso por el miedo no te dan ganas de levantarlo. Es lo que pasa con nuestra vida en santidad. Nos da tanta cosa dejar pecados, esforzarnos, creer, leer, aprender, cuando es algo súper sencillo. ¿Por qué? Porque cuando le tenemos fe, las cosas suceden. Cuando le tenemos fe en que leer su palabra nos ayudará a ser limpiados y purificados, tarde o temprano nos damos cuenta de que, oye, ya no soy tan corajudo, ya no ando diciendo groserías, ya no me dan ganas de beber, ya no traigo tentación sobre este tema o sobre el otro. ¿Cómo es que cambió todo? Porque ya estaba hecho. Solo tenías que andar por el camino de santidad. Oye, pero ¿cómo? O sea, sí, pues ya ves, es lo que Dios hace. Es lo que Dios hace, al final de cuentas. ¿Quiere decir que es fácil? Pues no, no del todo. Sí te toca esforzarte, porque dice la Escritura que si el justo difícilmente se salvará. Pero no quiere decir que ahora nos es imposible, sino que es difícil, no complicado, porque vamos encaminados con el Señor y el Señor nos va llevando como de la mano. Entonces, si nosotros nos detenemos, pues normal, sentimos el jalón de Dios y no nos va a lastimar, pero hay que avanzar, y cualquier dificultad Él nos va a ayudar. Entonces, es eso principalmente, que entendamos de quién viene el poder, de quién viene la gloria, quién hace el cambio. No somos nosotros, es Dios. Porque hay gente que se altera, se preocupa, se estresa incluso, porque todavía no cambia. Déjaselo a Dios tú. Ten más comunión con Él, de corazón. No quiere decir leer más capítulos, quiere decir que los que leas, los leas en verdadera comunión con Dios. No quiere decir orar más tiempo, sino que el tiempo que oras lo hagas de todo corazón, con toda la fe de que Dios está ahí. Esa es la cuestión. Dios es el que hace el cambio en cada uno de nosotros. Él mismo nos va perfeccionando, afirmando y fortaleciendo para establecernos como lo que debemos ser. Siguiente versículo dice: a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Eso es lo que decíamos, ¿no? Entonces, para Él es la gloria. Versículo 12 dice: por conducto de Silvano, ya hablando Pedro a las personas que estaban ahí, por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios. Y fíjense en la cual estáis. Fíjense, es interesante ver esto. No porque haya como tal como lo que estábamos viendo hace ratito, como una enseñanza así como muy teológica, sino por una cuestión ya para nosotros. Pongan atención. Por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente. Me voy a detener ahí. ¿Silvano era predicador? No. ¿Silvano era hermano en la fe? Sí. ¿Silvano era apóstol? No. ¿Silvano en qué servicio tenía? Escribir. Fíjense qué tan increíble y valioso es esto. ¿Por qué? ¿A qué voy y a qué quiero llegar? A veces ignoramos, porque claro, no todos están pues públicamente, ¿no? Y yo por eso mismo casi siempre que tengo la oportunidad les digo que oren y oremos por la gente que está ayudando en la obra, al menos en este ministerio, que son los que yo conozco, a la hermana Mel, al hermano Ralo, a Raúl, ¿verdad se llama? El hermano Ralo, a Rodri, y a nuestra moderadora también, Joana, porque ellos, aunque no son los que están aquí de frente, vamos a decirlo así hablando, ellos están haciendo un servicio que yo no podría hacer, y es un servicio valioso,
¿Por qué tenemos estas cartas? Porque había escribas que ayudaban a los apóstoles a escribir estas cartas. Por eso tenemos todo el Nuevo Testamento, porque muchos de las cartas de Pablo, si las leemos en la parte del final, dice, y yo, Tértulo, que escribo esta carta, o yo tal que escribo esta carta, o el hermano tal que escribe esta carta. Creo que solamente la de Gálatas la escribió, a mano, este Pablo, porque dice él, miren con qué letras tan grandes os escribo. Dicen algunos que es porque andaba medio cegatón, que por eso escribía grande, pero no estoy seguro. El caso es que esos escribas, esas personas que tenían a lo mejor no eran predicadores, pero ayudaban al que sí era predicador a compartir el mensaje. Y hoy lo tenemos aquí. O sea, fíjense qué tan valioso fue el trabajo que hicieron. Muchos de los devocionales que tenemos hoy en YouTube, de los que hemos hecho así ahorita, no están ahí porque yo los haya podido subir. A mí no me daba ni tiempo. Lo empezó a grabar el hermano Ralo y los empezó a subir. Y ahora la hermana Mel también, juntamente con el hermano Ralo, lo suben al grupo de Telegram y se han quedado guardados. Y esas enseñanzas están ahí para poderse volver a ver y volverse a revisar y volverse a enseñar gracias a ellos. Al igual que con los escribas que hicieron las cartas, de lo que Pablo, de lo que Pedro, de lo que cualquiera de los apóstoles pedía que se escribiera. Quiero que entiendan y que vean eso que tanto les he dicho. No todos estamos llamados a predicar, pero todos estamos llamados a ayudar en el servicio y en el ministerio. Y todos delante de Dios tenemos un valor por lo que hacemos. Ustedes creen, miren, los apóstoles eran mandados de Dios, mandados por Cristo. Eran claramente la base, vamos a decirlo así, las columnas del evangelio que se predicó, mientras que la roca principal era Cristo. Pero ¿qué hubiera pasado si toda la gente que ayudó a escribir, a difundir, a copiar lo que vienen siendo los escritos de los apóstoles no lo hubieran hecho? No tendríamos nada de esto, pero Dios los movió y su trabajo es valioso, porque ahora gracias a ese trabajo lo tenemos aquí. Para que no consideren ustedes, por ejemplo, los que comparten los devocionales, los que comparten los videos, los que comparten los live, que no están haciendo nada. Porque esa acción de compartir, de descargar, de editar, de resubir incluso, porque yo no conozco a las personas, pero he visto varios canales o perfiles que a veces agarran las predicaciones del hermano Juan Manuel Vaz o de Paul Washer o de algunos predicadores, ahí está, o de algunos predicadores, de verdad disculpen, porque no sé qué tan fuerte se escucha ya en ustedes. De algunos predicadores agarran parte de su predicación, cortan una parte, la editan y la suben. Están haciendo un gran trabajo. Son los escribas, vamos a decirlo así, actuales, que publican esos videos, que al final de cuentas tienen esa labor de compartir la palabra de las personas a las que se les encomendó hablarla. Y es de gran valor. Entonces, yo quiero dar gracias a Dios por la vida de nuestros moderadores, de ambos, tanto de Joana como de Rodri, y también por el servicio que han estado haciendo la hermana Mel y el hermano Ralo, con todo lo que han hecho hasta ahorita. Gracias, y doy gracias a Dios y gracias a ustedes, porque créanme, es un servicio muy valioso, que a veces la gente no valora porque no lo ve, pero es ocupar tiempo por algo que se está haciendo para la obra y para ustedes, hermanos, porque al final de cuentas ni se paga ni se ayuda, todo se hace para el Señor. Entonces yo sé que el Señor no tiene su trabajo en vano, yo eso sí lo sé, pero es importante remarcarlo. Aquí el hermano Silvano, hermano fiel, es el que le ayudó a escribir justamente esta carta. Dice, por medio del hermano Silvano, a quien considero hermano, les he escrito esta breve carta. O sea, veamos que no estamos solos, que el que predica no trabaja solo. Hay gente que ayuda y por las que hay que orar,
porque hacen una labor sumamente importante. Aunque los apóstoles fueron de los que el Espíritu Santo utilizó para hablar todo esto que tenemos aquí escrito, muchas personas que tal vez no tenían esa misma labor, escribieron lo que hoy tenemos aquí. ¿Quiénes creen que juntaron la Biblia como Biblia? Porque eran muchos libros separados. Ellos también tuvieron una gran labor. Y toda esa labor es para lo mismo: predicar el Evangelio tal y como es. Es importante remarcar esas cuestiones para que ninguno piense que específicamente predicar es el único y la única manera en la que se puede servir en la obra del Señor. Eso es un absurdo de ignorancia que muchas veces llega, de que no, pero entonces si yo no voy a predicar, no te toca predicar. No es el punto por el que tú dejas de ser importante en la obra del Señor. Predicar es un núcleo que no puede ser compartido sin los demás. Entonces, veamos que hay trabajos que al final de cuentas en la obra del Señor no son necesariamente predicar, porque luego entramos en ese conflicto cuando hablamos, ¿no?, de que a las mujeres no se les manda a predicar, o que hay personas, varones incluso, que no les toca predicar, y decimos, bueno, entonces ¿qué les toca? Bueno, hay mucho más trabajo para compartir la palabra de Dios. No siempre es yo ponerme frente a una cámara y hablar, o yo ponerme frente a un público y hablar. A veces es simple y sencillamente compartir lo que una persona habló, lo que un comentario de un creyente dijo, un testimonio de una persona que dijo, bueno, pues miren, yo no he vivido en la cárcel durante 8 años, viviendo espiritualmente de la Escritura, pero les comparto el testimonio de esa persona. ¿Por qué? Porque eso es lo que hacemos, compartir el Evangelio, y eso puede ser a palabras personales o compartiendo las enseñanzas de otros, porque todo esto fue escrito, copiado y enviado, y copiado y enviado, y copiado y enviado, y ese es el motivo por el que la Biblia permaneció intacta prácticamente hasta el día de hoy. Un servicio que para muchos no es importante, pero para Dios y para nosotros es sumamente importante. Entonces, tengamos esa conciencia, es principalmente eso. Siguiendo con la lectura, dice, versículo 13: la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos mi hijo, os saludan. Saludaos unos a otros con ósculo de amor. O sea, que nuestras acciones de saludo, de amor, de que el beso, porque por ejemplo acá en México se tiene esa costumbre, yo no la hago por prudencia generalmente, pero que luego llegan y con beso y todo eso, que todo eso se haga de corazón. Saben que las acciones que hagamos, busquemos que, si no las vamos a hacer de corazón, si nos incomodan un poco, no las hagamos, pero si las vamos a hacer, que sean limpias, puras. Incluso en otra parte de la Escritura dice con ósculo santo, o sea, que no lleve malicia, y si sabes que lleva malicia, mejor ni lo hagas. Es mejor, porque es importante que el trato entre hermanos sea eso, santo. Y dice, con ósculo de amor, paz sea con todos vosotros, los que estáis en Jesucristo. Amén. Y ahora sí, no solamente terminamos el devocional del día de hoy, sino también la primera carta de Pedro, y el devocional quedó concluido. Vamos a orar y vamos a agradecer a Dios, y entonces sí, empiezan a mandarles los versículos para que los vayan anotando. Y los que necesiten el link de Telegram, pues me lo pueden pedir a mí, o se lo pueden pedir ayer a la hermana Mel. Incluso creo que Rodri lo tiene, aunque no estoy seguro, y al hermano Ralo, ¿ok? Así que vamos a orar. Señor Padre, Dios bendito, te damos gracias que hoy nos das esta oportunidad de recibir esta palabra, Señor. Sabemos que esto ha sido de utilidad no solo a nuestro corazón, sino al de cada uno de los que nos encontramos aquí, Señor. Te pedimos pues que nos sigas permitiendo mucho más tiempo seguir recibiendo y predicando la palabra como es debido, Señor. No solo escuchándola, sino llevándola a la obra como te es agradable, Señor. Te lo pedimos, suplicamos y rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Haznos perfectos cual tú lo eres, y haznos imagen de tu propio Hijo, Señor. Amén y amén. Y así terminamos el devocional de hoy. ¿Qué tal?